El capítulo que nos toca hoy, sería el tercero que hablamos, tiene que ver con ser evangelio, más que llevar el evangelio, ser evangelio en un mundo altamente religioso, ¿ok? Cargado, saturado de religión, no necesariamente de cristianismo. Así que vamos a hablar acerca de esto, lo vamos a hacer en 2 capítulos del libro de los Hechos, 6 y 7. La tarea que tenemos es la que nos obliga a la Biblia. La Biblia demanda de nosotros que si usted va a criticar, critíquese a usted mismo. Así que la crítica no es hacia nadie, es una autocrítica. Y eso sí, trataremos de la mano de la palabra de Dios, explorar el concepto de religión desde una perspectiva bíblica. ¿Ok? Así que la idea es estudiar la vida de Esteban, este personaje extraordinario que aparece en 6 y 7 del libro de los Hechos. Es un personaje que no se habla mucho de él, pero esos 2 capítulos son suficientes para saber la calidad de discípulo de Cristo que era. Y él es un extraordinario ejemplo de alguien que fue evangelio al mundo de la religión. Y vamos a ver cómo le fue y qué produjo. Ok, verso 8 del libro de los Hechos dice así, capítulo 6. Esteban, hombre lleno, esa es una de las palabras que más se usa con él. Estaba lleno, lleno de Dios, lleno de la gracia, lleno del poder de Dios. Hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Verso 9, aquí entramos en materia. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos. Una pequeña pausa acá. La sinagoga era un recinto donde se estudiaba la ley judía. Era un lugar de adoración a Dios a partir de la revelación del Antiguo Testamento, que era lo que tenían. Y los judíos se reunían ahí básicamente en adoración y en aprendizaje del Antiguo Testamento, particularmente los 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco. Así que eran personas que cantaban, aprendían de la Biblia, etc. Ahí había judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Vamos a ver cómo esta palabra discutían es válida para ver lo que ahí ocurrió. Ellos realmente, cuando oyeron a Esteban que les estaba hablando de un carpintero de Nazaret que era el Mesías, y empezó a predicarlo, a probar con el Antiguo Testamento que así era, ellos reaccionaron desde su religiosidad. Reaccionaron cerrados y vamos a ver las características. La religión es algo que en principio podría acariciar el oído de alguien. Oh, es una persona religiosa. Uy, qué bueno. La religión no garantiza que yo tenga una relación con Dios. Yo podría estar sentado en una silla de iglesia y estar lejísimos de Dios. Tan lejos como podría estarlo alguien que está en un búnker fumando piedra. Usted dice exagerado. No. Lo vamos a ver desde la palabra de Dios. La religión no garantiza relación. Y vamos a tratar de plantear 2 preguntas. Antes de proceder a ellas, hago 2 cosas. Un pequeño ejemplo más, introductorio, y el otro, una oración. Interesante, el presidente de los Estados Unidos que acaba de salir, Trump, sabe que él es evangélico protestante,
pero sin duda alguna difícil de digerir en una enorme cantidad de conceptos, de actitudes y de formas, sin duda alguna. Cuando las personas de iglesia se refieren a él, y lo digo porque sigo, porque leo, porque ese es mi deber, prácticamente caen en idolatría de este personaje. Y básicamente porque concordamos en algunos conceptos que él defendía. Pero negar lo complejo de aquella personalidad, el antagonismo con muchas cosas que dijo e hizo, también es absolutamente innegable, y solamente alguien miope o que no quiere ver lo negaría. Y ahora vengo con el presidente actual. Este que está ahora es católico, confeso católico, pero al mismo tiempo promotor primario del aborto. Él es una de las personas que más impulsa la agenda globalista declarada. Es una persona que apoya la ideología de género con todo aquello que nosotros los cristianos bíblicos no aceptamos de ninguna manera. Así que la religión realmente es un tema que alguien podría esbozar de alguna manera, pero vamos a ver cómo es que un discípulo de Cristo navega esas aguas. Vamos a verlo. Y recuerde, la única persona en la que puede pensar es en usted. Y la única religión que puede criticar es la suya. ¿Ok? En principio. Señor, ayúdanos. No es un tema fácil, seguramente muy sensible. Pido perdón si por torpeza de alguna manera hiero alguna susceptibilidad, pero al mismo tiempo pido sabiduría y valor para decir lo que tenga que decir. Y lo que te ruego, Señor, es que cada uno de nosotros, por un lado, pase de la religiosidad al discipulado, al cristianismo legítimo, y oramos pidiéndote que nos dé siempre el valor para poder confrontar nuestra religión con tu palabra y con el carácter de Cristo. Te pido, Padre, por tiempos como este, pero somos optimistas de que si tú estás con nosotros veremos tu gloria. Por Jesús, que así sea. Amén. Primera pregunta. La primera pregunta que voy a plantear es la siguiente: ¿cómo es la religión? Cuando estamos hablando de religión que produce religiosidad, ¿de qué estamos hablando? Entre el Génesis y el Apocalipsis habría mucho que decir, inagotable el tema, pero estamos trabajando 6 y 7 del libro de los Hechos. Así que ahí encuentro por lo menos 4 conceptos que quisiera compartir con usted. ¿Cómo es alguien religioso? Alguien que, perteneciendo a una religión, no ha desbordado en un nuevo nacimiento, en un encuentro con Jesucristo que es diferente, sino que ahora básicamente brega con la religiosidad. Número 1, la religiosidad producida por la religión. Y el ejemplo son estos libertos de la sinagoga. Es posible que después de orar, después de leer la Biblia, después de cantar aleluya y alabaré, alguien conviva con antivalores. Una persona religiosa puede golpearse el pecho ahora y al segundo siguiente tener una forma de antivalor relacional. Se lo pruebo. 6:11. Oyeron a Esteban y dice, instigaron, esa es una palabra cizañosa, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Mentira. Esteban no había hecho eso. Verso 13. Presentaron testigos falsos. Eso es grave. Oyen a Esteban predicar, se enojan y son capaces de generar, de injuriar,
de mentir, de falsear. Cuando uno vuelve a ver el capítulo 7 y el verso 57, vemos cómo todo derivó en una forma horrible de violencia. No solo fueron arrogantes, mentirosos, sino que también reaccionaron con violencia. Ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, a todas se le abalanzaron, lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Lo mataron a Esteban. El religioso puede convivir con el más ácido antivalor sin problema. Fuerte. Número 2. ¿Cómo es el religioso que produce la religión? Independientemente del apellido. ¿Cómo es? Es una persona que intenta limitar a Dios. Va a intentar encerrar a Dios, enjaular a Dios, encapsular a Dios. Es una mentalidad. La mentalidad religiosa le dice a Dios: quédese ahí, guardado. Yo le voy a venir a dar una vuelta el fin de semana. No me siga. Dice Esteban en su prédica 7:48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Es un golpe muy fuerte a la mentalidad religiosa, que es ritualista, que es animista, que le da poder a cosas, lugares. Y en este caso, nosotros también, que tenemos un contexto, creemos que a Dios se le puede encerrar en algún lugar. Salomón sufrió este impacto. Estaba construyendo aquel templo majestuoso, fastuoso, estaba como loco viendo, haciendo aquella belleza, y de un momento a otro, ¡pau!, le cae la moneda. Y piensa: ¿cómo yo le estoy haciendo una casa a Dios si los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Cómo se me ocurre a mí que voy a meter a Dios y encerrarlo? Y seguramente esto le sacó una sonrisa a Dios, porque así es. Nosotros no podemos encerrar a Dios en ninguna parte. Dios es demasiado grande. La mentalidad religiosa, no importa el apellido, piensa que a Dios lo puedo limitar y controlar de alguna manera, domesticarlo en su personalidad y en su mensaje. Dios es incontenible. Dios es indetenible. Yo no le puedo decir: vine a visitarte, te estoy lanzando unas moneditas, quédate tranquilo, no me sigas, no te metas conmigo. Así no es Dios. Él abandonó su cielo para venir a tocarle la puerta al corazón de cada uno de nosotros. Es incontenible. La mentalidad religiosa puede convivir con antivalores y puede pensar erróneamente que limita a Dios. Número 3. ¿Cómo es la mentalidad religiosa? Altamente desobediente. A él lo están presionando, a Esteban lo están empujando, y él viene con un discurso. El discurso es muy largo. Es el discurso más largo que se encuentra en el libro de los Hechos, de los más largos del Nuevo Testamento y de los más largos de la Biblia. Impresionante el discurso de él. Para estudiarlo, su conocimiento, veremos eso en la segunda pregunta. Les dice esto, 7:53. Ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. La obediencia es el elemento fundamental para determinar la calidad de amor que alguien tiene por Dios. Usted me dice: viera cuánto amo yo a Dios, porque cuando cantan ahí en la iglesia, a mí me corren unos lagrimones que viera usted. Está bien, yo no podría negar jamás una cosa como esa.
soy también un llorón de esos que no hacen más que empezar a cantar y ahí me conmuevo por dentro. Pero estas son palabras de Jesús. Si me amas, me obedeces. No es emotivo. Si me amas, me obedeces. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que yo quiero. El Getsemaní de nosotros es diario, todos los días. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que yo quiero. Y elegir lo que Dios quiere se hace por amor, no por temor, por amor a Él. Y es una lucha, que digo, diaria, de cada hora. Así que de un momento a otro, cada uno de nosotros tiene que confrontarse con esto. A Satanás no le importa cuán religioso yo sea. Lo que le importa es que yo sea desobediente a las palabras de Dios. Eso es lo que le importa. Desde la primera página de la Biblia. Con que Dios les dijo que siempre intentará que nosotros escojamos mal. Y por último, en esta pregunta, ¿cómo es el dibujo que se hace de la religiosidad acá? Básicamente hay una resistencia, una impermeabilidad hacia Dios. O sea, es no te metas conmigo. Es algo parecido a la limitancia, pero ahora es muy personal. Es muy íntimo. Resistente al Espíritu Santo. Dice el verso 51 del capítulo 7. Aquí este es el clímax del mensaje. Aquí está Esteban ya en la conclusión. Ha venido guiándolos poco a poco, tratando de demostrar la historia de Dios y el Dios de la historia. Y ahora les dice cómo ellos han reaccionado ante el Dios de la historia. Tercos, 7:51, duros de corazón, torpes de oídos. Él no le interesa quedar de número uno en un concurso de popularidad. Él quiere que sepan que hay algo que los puede matar. Terco es alguien que realmente es orgulloso, duro de corazón, el callo, el peor de los callos, torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Eso es grave. ¿Por qué? ¿Por qué es grave? Porque el Espíritu Santo es el jugador de la Trinidad que, según Cristo, lo convence a usted y a mí de pecado. No puede hacerlo ni Billy Graham, ni Gigi Ávila. No puede hacerlo nadie, solo el Espíritu de Dios. De justicia, Cristo es mi justicia. Justificados pues por la fe, tengo paz con Dios por medio de mi Señor. Y de juicio, un día tendré que dar cuenta. Y eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Así que cuando yo resisto, cuando yo me abrazo a una religión, pero no tengo una relación y me vuelvo una persona religiosa, entonces esa persona queda fuera del alcance de la gracia. Dios le toca la puerta y requiere que nosotros abramos, pero nos resistimos. ¿Por qué? Porque somos religiosos. Muchos años atrás estoy en el Blanco Cervantes visitando a mi suegro, que ya goza de Dios. Mi suegro me dice: Ricky, este señor del frente, de la cama del frente, está bien malito. Lo han devuelto de la línea como 3 veces en esta semana. ¿Por qué no hablas con él? Entonces, cruzo el salón y le digo: hola abuelo, ¿cómo estás? Abuelo, ¿cómo estás? Y entonces me saluda. Bien, no hablaba con fuerza. Bien, ahí voy. No estoy muy bien, me dice. Entonces rapidito, después de la calistenia, como dice Miguel, después le digo: abuelo, si tocara partir, ¿estás listo? Y te voy a decir cómo se está listo para partir.
teniendo a Cristo en el corazón, porque Él es el único Salvador, el único que nos puede perdonar. Y solo podemos encontrar reconciliación con Dios abrazando por la fe a Jesucristo. Y este es un buen momento para entregarle la vida a Cristo. Cuando yo hablo de Cristo y presento el Evangelio, Él se enoja. Se enoja. Su cara está bravo. Se altera de verdad. Realmente me quisiera fulminar con los ojos. Y lo que acata hacer, porque si hubiera podido, lo que acata hacer es hacerme así. Vea qué bandido el viejillo, porque hace un ratito me acaba de contestar todo lo que le pregunté. Pero ahora no oye. Ahora no oye. Le digo, sí me oyes. Sí me oyes, abuelo. Y aunque no quieres, yo voy a hacer una oración y me encantaría que tú puedas seguirme. Hago la oración cuando abro los ojos. Mire, si ese señor hubiera podido, me pega. Me alejé, lo bendije, le pedí disculpas si lo había importunado, pero lo animé a que pensara en lo que le había dicho. Así que llego, hablo con mi suegro, hora de cambiar, mi esposa entra, yo me voy para la casa. Y cuando llego a la casa eran tiempos de teléfono, de esos, ya casi ni eso tenemos, ¿verdad? Teléfonos en la casa y llego a la casa y suena, y me dice mi esposa, Ricky, no te imaginas, yo creo que no habías terminado de salir del hospital cuando al Señor le dio otro ataque. Vinieron otra vez, no lo pudieron sacar. Y me bajó un hielo por la espalda. Porque yo nunca le había hablado a alguien de Jesucristo que lo hubiera rechazado y que 15 minutos después estuviera muerto. Un hielo me bajó por la espalda. ¿Cuál era la barrera? No sé. Pero la resistencia del mundo religioso a Cristo es enorme. No importa si le canta, llega un momento en el cual hay una resistencia interna y viene de la religiosidad que produce la religión independientemente del apellido. Cierro este punto hablándole de las credenciales de la religión. ¿Por qué es que las personas se aferran tanto a la religiosidad? Estas son palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, están dirigidas a una iglesia, a la iglesia de Filipos, y les dice, porque los judaizantes les están diciendo Cristo no es suficiente, necesitas ser judío primero para ser cristiano después, necesitas sábado, necesitas circuncidarte, necesitas a Moisés y su ley. Y Pablo responde, le escribe a la iglesia de esta manera. Usted puede leerlo en su casa desde el verso 1 hasta el 8. Yo le leo desde el 3, algunas partes. Estas son mis credenciales, dice Pablo, como religioso. Mi seguridad religiosa es prácticamente perfecta, pero no sirve. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, 2 tribus élites, Judá y Benjamín. Hebreo de pura cepa. Yo no soy un prosélito. Yo no soy alguien que vino allá del mundo gentil al mundo judío. Yo soy judío de cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, la secta más estricta de cumplimiento de la ley. Yo era fariseo. Yo era de esos pocos, aproximadamente 6,000, que casi nadie quería ser fariseo porque eran extremosos en su rigor de cumplimiento de la ley. Dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a lo que la justicia y la ley exige, intachable. Y ahora vea su conclusión. Verso 8. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Atención. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Y la traducción es perfecta. A fin de ganar a Cristo. Aquellos de la sinagoga de los libertos eran esclavos de una tradición sin vida. Si hay alguien que dice, los méritos míos, yo me presento delante de Dios
por estos méritos, porque yo he ido muchas veces a Cartago, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, o porque yo tengo una Biblia y me la sé de tapa a tapa. Mis méritos son estos, son aquellos. Y no tengo a Cristo en el corazón. No entiendo de qué se trata. No entiendo, nunca entendí. Esto no es por ritual, dijo Pablo, circuncisión. Esto no es por herencia religiosa. Tengo un familiar que es un líder religioso, pastor o sacerdote, lo que sea. Esto no es por rango, porque alguien tiene un título académico o de ministerio. Esto no es por sinceridad, porque aquel era celoso en su vida religiosa. No es por ser respetable. Dice que era intachable a los ojos humanos. La pregunta es: ¿cuál es la opinión que tiene Dios acerca de usted a partir de Jesucristo? Esa es la pregunta. Y esto nos lleva a la siguiente, y con esta cerramos. Voy rápido. ¿Cómo ser evangelio ante la religión? Y hago esta pregunta basado en la historia de Esteban, porque escuche, él tuvo éxito. Esteban fue evangelio en el mundo religioso. Alguien podría decir: ¿cómo va a decir que tuvo éxito si no hizo más que empezar cuando murió? Su ministerio es sumamente corto. Era un joven fogoso en Dios y su vida se apagó en la mañana. Casi no pudo avanzar y terminó debajo de un montón de piedras. Una vez más menciono 4 cosas extraídas de la vida de él. ¿Todavía está conmigo? Detrás de esa mascarilla, ¿todavía está conmigo? Bien, qué bueno, qué bueno. Número 1, es imposible hacer evangelio en las aguas de la religiosidad si alguien no conoce la palabra de Dios. Y aquí entramos seguramente a una de las grandes amenazas del cristianismo actual. Se habla de avivamiento en países como África, en Asia, en China, en Corea. América Latina supone ser un lugar de avivamiento por el crecimiento de la iglesia. Pero grave lo que está ocurriendo: muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Una ignorancia terrible. ¿Qué es lo primero que destaca en la vida de Esteban? Su conocimiento de la palabra. Le hacen una pregunta: ¿es esto así? Le hacen una pregunta: ¿es esto así? Y él dice y responde: ¡pa! Un discurso kilométrico con la historia de Dios y el Dios de la historia. Conoce los eventos, maneja los datos, maneja las razones, los porqués. Es alguien que conoce la palabra de Dios. Y está servida la mesa, pero muchos de nosotros no terminamos de entender que para navegar tiempos como este necesitamos conocer la palabra de Dios. 6:10 de Hechos dice: no podían hacerle frente ni a la sabiduría, que es el conocimiento más la aplicación, ni al espíritu, que es la fuerza de Dios más la actitud que él tenía con la que hablaba Esteban. Él tenía una combinación de 3 elementos: conocimiento profundo, interpretación correcta y aplicación valiente de la palabra de Dios. Conocía la historia del insistente y fiel amor de Dios con el ser humano. Hoy por hoy, la gente lo que busca, porque somos parte de una sociedad posmoderna, sensual, sensorial, lo que busca son experiencias, sentir rico. Y cuando se trata de religión es solamente de la experiencia. Entonces, la tesis que no se dice pero que se describe de esta manera: la experiencia está por encima de la doctrina. La espiritualidad está por encima de la doctrina. Y espiritualidad, comillas, cualquiera. No importa si es alguien que está zumbando como un abejón para elevarse allá a los diferentes niveles espirituales. No importa a quién invoco, no importa.
lo que importa es la espiritualidad y por lo tanto cualquier religión me guía hacia Dios. Eso no es así. Le pongo un ejemplo. En 1996, Hillary Clinton, primera dama de los Estados Unidos en ese tiempo, dijo públicamente que quería entrar en contacto con Eleanor Roosevelt. El problema es que esa otra doñita ya está muerta hace mucho tiempo. Y dijo cómo quería hacer eso. Entonces contrató una medium para que la pudiera poner en contacto en un diálogo. Unos se rieron, otros aplaudieron. Lo interesante es la reacción del mundo cristiano. Encogió los hombros. Si le sirve y le funciona, pues que le dé. Nosotros tenemos que aprender a saber qué le gusta a Dios o qué no le gusta a Dios. Los criterios de un hombre y de una mujer deben venir provenientes de la palabra de Dios. Pero hoy la espiritualidad, comillas, está sobre la doctrina. En segundo lugar, profundo respeto. ¿Cómo se navega esta agua? De la religiosidad que produce la religión. ¿Cómo se navega esta agua? Respeto. Y aquí la mea culpa tiene que ser de entrada. Yo por lo menos creo que si hay algo que le ha faltado al grupo al que yo pertenezco, que es al cristianismo evangélico, para con otras personas no pocas veces es respeto y es sabiduría. Somos como rinocerontes. ¿Sabe que el rinoceronte solo puede ver a 20 metros? Pero es como un tanque, se lo lleva todo. Él corre y se lo lleva todo. No tiene la capacidad de discernir para poder esquivar algunas cosas o ser más sabio a la hora de ir hacia adelante. Le presento la forma con la que empieza Esteban. 7:2. Ahí está la gente remordiéndose con los dientes, están enojados, están falsificando a testigos, diciendo mentiras, esto, lo otro, aquí, allá. Y él empieza su discurso, 7:2, padres y hermanos. Eso es respeto. Es alguien dueño de sí mismo que vuelve a ver a sus rivales teológicos y ve en ellos la dignidad de su creador. Ve la necesidad que tienen de que una luz le venga. Y los trata con profundo respeto. Profundo. Aún respeto para decir algo que no va a ser fácil porque ya lo leímos. Les va a decir tercos dentro de un rato. Duros de corazón. Y eso es dicho con amor y con respeto. Es el balde de agua fría que alguien que está durmiendo en Dios necesitaba para despertarse. En estos días, conversando con alguien que amo profundamente, profundamente. Podría decir que es las personas que yo más amo. Y estamos conversando, la ha estado pasando mal físicamente. Y entonces me dice, y este dolor tan grande que he sentido, se lo ofrezco a Dios y se lo ofrezco a las santas ánimas del purgatorio. Yo normalmente soy impulsivo. Mi esposa siempre me dice, tienes que aprender a contar. 1, 2, 3. Tienes que aprender a contar. Ella es, sin duda alguna, la persona que más me influencia. Y tienes que aprender a contar. Entonces me acordé de ella. Empiezo, ¿cómo hago para decirle que esto que está diciendo no es? No existe. Esto es una tradición religiosa. Así como los evangélicos también tenemos algunos tradiciones religiosas que no concuerdan con la palabra de Dios. ¿Cómo le digo? Necesito paciencia, necesito sabiduría y se la propongo. Y le hago ver.
No solamente que eso no es Biblia, que no existe en la palabra de Dios, sino el gran peligro que encierra. ¿Por qué? Porque supone que alguien de este lado de la eternidad puede alterar el estatus de alguien que ya murió. Y eso no es cierto. Las decisiones que determinan mi eternidad se toman aquí. Y solo hay una que marca la diferencia, y es Cristo. Punto. Tercera, ¿cómo ser evangelio en medio de la religiosidad? Devoción exclusiva hacia la persona de Cristo. Nada más, nada menos. La religión insistirá siempre en Cristo y algo más, Cristo y alguien más. Algunas veces es algo más o alguien más y luego Cristo. Esteban habló de Moisés, habló de Abraham, habló de José, habló de los patriarcas, pero solo se arrodilló delante de Jesucristo. Su discurso fue para que toda la historia desembocara en la persona de Jesús. Y dice el verso 59, en el momento clímax de su vida, donde está a punto de morir, dice: mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, él no dijo Moisés, ayúdeme. Él no dijo Abraham, ayúdeme. Él no dijo Jacob, ayúdame. Él no dijo María, ayúdame. Él no dijo José, ayúdame. Él dijo Jesús, ayúdeme. Su devoción absoluta fue con Cristo. Y por último, ¿cómo se navegan las aguas de la religiosidad que produce la religión? La certeza absoluta de que la buena semilla de la palabra de Dios, del mensaje de Cristo, siempre dará fruto. No importa lo que en apariencia esté pasando. Me tendré que preparar también ahora, porque ayer, a pesar de que no se puede, pero vinieron algunas personas porque no les gustó lo que estaba diciendo, y a decírmelo, y tienen todo el derecho. Algunas cosas que se me dijeron interesantes de reflexionar, porque una reflexión como esta es incómoda. Va a amenazar algunas de mis fronteras de creencia. Certeza de que la buena semilla dará fruto. De que alguien podría estar enojadísimo, siendo parte del grupo que tira piedras. En el caso de Esteban, doy dos muestras del fruto que dio. Uno, la iglesia se puso en acción. En 1:8 del libro de los Hechos, se le dijo a la iglesia: vayan por el mundo, prediquen a todo lado. Ahí recibirán poder y me serán testigos. Pero la iglesia se encapsuló. Ahí se quedó pandereteando entre ellos en las casas. Pero en 8:1, después, vea qué interesante, 1:8, prediquen, y 8:1, por fin lo hicieron. Después de 6 y 7 de Hechos, que es la historia de Esteban, se fueron, hubo persecución en la iglesia. 4 puntos cardinales salieron corriendo por todo lado, pero en vez de ir comiéndose las uñas diciendo: ay Dios mío, ayúdame, dice la palabra que iban llenos de valor, llenos de fuerza, iban energizados. Esteban había sido un revulsivo que les había dado vigor, potencia para hablar de Jesús con sabiduría y con carácter. Me vienen persiguiendo, pero iban esparciendo la buena semilla. Felipe es un ejemplo de eso, capítulo 8. Y la segunda prueba de que la buena semilla siempre da fruto es precisamente
Pablo. Se le menciona al final de este relato, iniciando el capítulo 8. Saulo estaba allí consintiendo la muerte de Esteban. Él cuenta su testimonio después 2 veces en el libro de los Hechos. Impresionante. El Pablo que conocemos llegó a ser cristiano por el impacto en su vida de un hombre como este. Pablo estaba ahí cuando Esteban predicó. Pablo estaba ahí cuando Esteban oró. Pablo estaba ahí cuando Esteban tenía cara de ángel. Pablo estaba allí cuando él se encomendó a Dios. Pablo estaba ahí. Y ese impacto le dio. Hay gente que te está observando igual que a mí, y que hoy rechinan los dientes en contra de nosotros. Pero tu historia y tu testimonio será capaz de ser usado por el Espíritu Santo para que un día de estos Cristo se le atraviese en la vida a alguien que hoy rechaza el Evangelio. Así que la gran pregunta para terminar es si nuestra fe cristiana está marcando diferencia en la iglesia y en la vida de alguien más. Si nuestra fe cristiana está realmente dando fruto. Termino con un pensamiento que encontré anónimo. Dice así, hablando de la religiosidad que produce la religión: me llaman la vida, pero no me viven. Me llaman luz, pero no me ven. Me llaman el camino, pero no me siguen. Me llaman sabio, pero no me escuchan. Me llaman amor, pero no me aman. Me llaman eterno, pero prefieren lo temporal. Me llaman Dios, pero realmente no me adoran. Leía este capítulo una vez más de corrido y lo escuchaba, y montado en la bici va de nuevo, y de un momento a otro, cuando me gusta imprimir los pasajes que voy a predicar para poder rayarlos mucho, marcarlos, y de un momento a otro paso al final de la historia de Esteban y dice que él está ahí para ser apedreado, y él hace esta declaración: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios de pie a la diestra del Padre. Y seguí, pero tuve que devolverme, meter reversa. Porque cuando se habla de la ascensión, se dice que Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad. En cristología, eso lo que implica es que Él tomó la posición de intercesor, de abogado por nosotros. Eso dice la Biblia, clamando por nosotros permanentemente. Pero me di cuenta de que había leído muy rápido y que algo que leí no estaba en su lugar. Porque lo que dijo Esteban fue que vio a Jesús de pie. Me eché para atrás en mi silla, suspiré profundo y anoté: hay vidas que hacen que el Hijo de Dios se ponga de pie. Y hoy la iglesia necesita gente así. Demasiado aguado hay en la iglesia, demasiada tibieza hay en medio de nosotros. Necesitamos agarrarnos duro, porque los tiempos no son fáciles. Póngase de pie, por favor. Le pido que cierre sus ojos por un momento, porque aquí solo hay alguien importante, y ese es nuestro Señor, que prometió estar donde se reunieran en su nombre. Y el único que le puede dar vida a las torpes palabras de un ser humano es el Espíritu precioso de Dios. Y el único que puede tocar y atravesar con su filo la callosidad de nuestra alma es Él. Así que nos vamos a dar la oportunidad de decírselo otra vez. Que el Señor sea el centro de nuestra vida.
El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Señor, realmente cada uno de nosotros tiene una historia. Y la gran pregunta es si en nuestro peregrinar de fe sigo aferrado al ritual, sigo aferrado al rango, sigo aferrado a la familia religiosa a la que pertenezco. Puedo decir que soy intachable, respetable socialmente, y seguramente porque nunca me he encontrado con el Señor Jesucristo. Igual que el jovencito rico, podríamos decir: guardo este mandamiento y guardo aquel otro también. Y nos vuelves a ver con el mismo amor y nos dices: aún te falta todo, te falto yo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y camina conmigo. Y hoy te pido, Señor, por aquellos de nosotros que necesitamos entender que toda nuestra tradición religiosa se convierte en basura por la urgente necesidad de conocer a Cristo, ganar a Cristo y tenerlo a Él. Y te pido, Señor, que te glorifiques. Seguramente alguien en casa o en su trabajo quizá va rodando en su automóvil. Podría ser que alguien hasta haciendo ejercicio nos está siguiendo. Alguien en nuestro auditorio necesite hacer un alto en el camino y decirle al Señor: perdóname, perdóname. Quiero conocerte, quiero amarte y quiero servirte. No puedo servir a quien no amo con la excelencia que requiere, ni puedo servir cuando realmente no conozco. Por eso te pido, Señor, quita los velos de mi entendimiento, quítalos. Permítame conocerte. Revélate con más fuerza a nuestra vida. Señor, bendice la disciplina de venir a tu palabra cada día para poder conocerte. Y ahora te ruego, son tiempos difíciles, complejos, grandes retos tenemos, grandes desafíos, y vengo a pedirte: danos el valor, danos la fuerza, danos la sabiduría para enfrentar las cosas que vengan, hacerlo desde el lugar donde tú, Señor, nos has puesto, con respeto, con valor, con gracia. Te pido esto, Señor, una vez más: sé el centro de mi vida. Vamos, Amanda, digámoselo a Dios otra vez. Sé Jesús, dígase. El centro de mi vida sé Jesús.
desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. Agradecidos, Señor, un fin de semana más. Suplicamos que no se aparte tu gracia de esta casa tan necesitada de ti, Señor. Queremos predicar el Evangelio y vivir el Evangelio. Y queremos hacerlo, Señor, de manera correcta. Suplicamos que tu mano no se aparte de nuestra espalda. Una vez más, que la buena semilla rinda fruto. Que así sea, por Cristo. Amén, amén y amén. Le da un aplauso al Señor, se lo da fuerte. Dios te bendiga muchísimo. Chao, familia virtual. Nos vemos. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.